Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, pueblo de Dios. Les saludo en el amor precioso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos. Bendito sea Dios en esta oportunidad que el Señor nuevamente nos da para seguir compartiendo su bendita y santa palabra. Vamos a ver algo muy especial que el Señor tiene guardado para esta ocasión, que es sobre la lectura bíblica en el cristiano. Lo importante que es para el cristiano esta arma de guerra, este método en el cual nosotros adquirimos la sabiduría necesaria para seguir en el Evangelio. Sin antes olvidar o dejar pasar por alto de invitarte, si no te has suscrito, para que te suscribas a nuestro canal del Señor. Bendito sea Dios, le des like a nuestros videos y compartas cada uno de nuestros videos con todos aquellos que sientas en tu corazón hacia hacerlo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a comenzar este video en San Juan capítulo 6, versículo 51. San Juan 6, 51. Lecturamos el versículo y oramos a Dios para que nos permita comprender su escritura, revele su palabra a nuestro corazón. Dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amantísimo Rey, sabemos, Señor, que tú eres ese pan que descendió del cielo, ese pan vivo, bendito Rey. Permítenos, Señor, en esta hora poder deleitarnos, Señor, con ese pan que es tu carne, que es tu cuerpo, que es tu palabra, Señor, en esta hora. Permítenos, Señor, que podamos alimentarnos en esta hora con tu palabra, que podamos ser edificados, exhortados y amonestados, alentados, bendito Dios, con lo que está establecido en tu palabra. Permite, Señor amado, que cada palabra, bendito Dios, pueda ser grabada en nuestros corazones para nuestra edificación y para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Entonces, vemos acá que la palabra nos habla sobre el pan. Nosotros, materialmente, humanamente, tenemos que alimentar este cuerpo con comida, materialmente, valga la redundancia, que son los alimentos que nosotros a diario consumimos para que este cuerpo no se siente debilitado, no desfallezca. Bendito sea el Dios. De la misma forma, nosotros espiritualmente tenemos un alimento que es la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo. Tenemos un alimento que es la palabra de Dios, la cual alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu, nos edifica, nos imparte sabiduría y nos da cada día a conocer cuáles son todas las cosas que debemos de hacer. Sabemos que muchas personas hoy en día se encuentran en el infierno por ignorantes de la palabra. Sabemos que muchas personas hoy en día creen que están haciendo las cosas bien delante de Dios por ignorar la palabra. Y vienen muchas consecuencias, incluso en nuestra propia vida. Podemos testificar de que hoy en día realmente comprendemos que en el tiempo pasado estuvimos lejos de la verdad, muy ajenos a lo que Dios le agrada por no conocer la palabra. Entonces por eso vamos a ver. Vamos a continuar, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 6, versículo 6, hasta el versículo 9. Dice lo siguiente la palabra. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces estamos viendo aquí
principalmente que en todo lugar, en todo momento y a nuestros hijos tenemos el deber de enseñarle esta palabra. Pero nosotros para enseñarle esta palabra a nuestros hijos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, primeramente nosotros tenemos que conocer esta palabra y para conocerla tenemos que leer esta palabra. Por eso es que en el versículo 6 dice que esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, principalmente comienza por nosotros. Esta palabra tiene que estar en mi corazón, en mi vida. Tengo que ponerlas por obra en mi vida, estas palabras. Bendito sea Dios, para que después en el versículo 7 dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, por el camino al acostarte y cuando te levantes. Entonces la voy a repetir a mis hijos, como tengo que enseñarle la palabra a mis hijos, pero para enseñarle primero tiene que estar en mi corazón. Yo primero tengo que vivir esta palabra que estoy leyendo. Yo primero tengo que ser una persona que lecture bastante esta palabra para yo poder exigirle a mis hijos que lean esta palabra. Dice, y hablarás de ella estando en tu casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En todo momento estar leyéndola. Al levantarme, leerla. Antes de acostarme, leerla. Durante el día, leerla. Y en cada momento, en cada espacio en el cual yo tenga la oportunidad, en el esfuerzo que yo haga de leer esta palabra, debo de hacerla. Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo 3:15. Dice lo siguiente la palabra. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, vemos acá que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y aquí le hace referencia. Aquí podemos entender que Timoteo desde niño, dice acá, ha sabido, o sea, sabía las Sagradas Escrituras desde niño. O sea, desde niño, ese personaje llamado Timoteo conocía muy bien esta escritura porque lecturaba mucho lo que antiguamente se llamaba como pergaminos. Así también por eso hoy en día, así como nosotros, como nuestros hijos, ellos tienen el deber, ¿verdad?, de lecturar esta palabra, de leerla, para que ellos sepan, conozcan el por qué nosotros llevamos a culto, el por qué nosotros cada día los amonestamos, los exhortamos, los orientamos, los disciplinamos en cuanto a los valores y principios cristianos, para que ellos al crecer comprendan por qué papá, por qué mamá siempre fueron tan exigentes y tan disciplinados, tan rigurosos en cuanto a ciertas cosas morales, bendito Dios, en cada uno de ellos. Bendito sea Dios. Vamos a ver, dice, que te pueden hacer sabio por la fe, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, esta palabra es la que nos da la sabiduría para conocer por medio de ella cómo es el camino hacia la salvación de nuestras almas. Si esta palabra no existiera, nosotros no sabríamos, ¿verdad?, las cosas que debemos de hacer para ser salvos. Si no fuese por esta palabra, nosotros seguiríamos sin arrepentirnos porque no estuviese esta palabra para pedirnos que debemos de arrepentirnos. No estuviese esta palabra para decirnos que debemos de bautizarnos, que debemos de nacer de nuevo, que debemos de dar fruto de arrepentimiento. No sabríamos cuáles son los frutos de arrepentimiento y todas esas cosas se conocen por medio de esta palabra. Por eso es lo necesario en nosotros leer esta bendita palabra. Vamos a ir ahora a Oseas capítulo 4, versículo 6. Ya que ahí vamos a ver ahora una consecuencia que hay. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento, le faltó leer la palabra. Muchas personas están siendo condenadas están siendo condenadas y están ahorita en el infierno porque les faltó este conocimiento para que conocieran cómo es que realmente Dios quiere que nosotros vivamos para poder entrar al cielo. Por eso que la palabra dice: el que rechaza mi palabra no rechaza al que yo envié, ¿verdad? Sino que me rechaza a mí, dijo Jesucristo. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, o sea, a Dios. Y todo comienza por cuando la persona rechaza la palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso me dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vemos una consecuencia. Ellos perecieron por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Segunda consecuencia: pierde el ministerio. Pierde el talento que Dios quiso desarrollar en la persona, por la persona no instruirse de qué forma era que tenía que desenvolverse en el talento. Pierde el ministerio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay una tercera consecuencia, según este versículo, que es que ahora los hijos, así como dice Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4, dice, ¿verdad? Por causa de los padres que no se preocuparon en leer esta palabra, dice, ahora yo me olvidaré de tus hijos. Porque si nosotros como padres no nos encargamos de lecturar esta palabra para instruirlos a ellos, entonces ellos al crecer, como van a crecer en la ignorancia, ¿verdad? Como van a crecer lejos del conocimiento de la palabra de Dios, entonces ellos van a vivir una vida muy desenfrenada, muy inmoral y muy pecaminosa, porque no tuvieron unos padres que lecturaran la palabra para que se la enseñaran a ellos. Ahora, muy diferente que hoy en día hay muchas iglesias, muchos ministerios donde hay escuela dominical, y en esa escuela dominical unos hermanos o hermanas, personas que no son familia de todos los niños que están allá, que todos los adolescentes, todas las personas que están ahí en ese culto especial, en esa enseñanza especial que es la escuela dominical. Entonces ahí unos hermanos cristianos instruyen a los niños de una forma especial, con palabras y formas, ejemplos, para que los niños puedan captar. Entonces, este deber que tienen los padres que cumplir con los hijos, lo viene entonces ahora cumpliendo esa responsabilidad a otra persona. Pero bíblicamente esa responsabilidad es de los padres. Vamos a continuar, vamos a ver en Salmos, ¿verdad? Salmos 32. Hay muchas consecuencias. Vamos a ver otra consecuencia aquí en Salmos 32, versículo número 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces aquí ahora el Señor está exhortando a toda la humanidad, mayormente a los cristianos, de que no sean, dice aquí, como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, sin el conocimiento. Cuando una persona no tiene el conocimiento de la palabra, un animal viene siendo más entendido que él. Por eso vamos a ver otro versículo. En Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Y qué decía en Osea? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. En Salmo, no hay como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Entonces vemos esa consecuencia, que un buey, ¿verdad?
un asno, un burro, un mulo, decían en Salmos, viene siendo más inteligente que una persona cuando la persona no tiene este conocimiento. Porque vemos que hay muchas personas que piensan que tomar bebidas alcohólicas no es malo. Dicen, no, solamente un vasito o una solamente, y ponen diferentes autorreglas en ellos. Pero piensan que está bien porque no conocen esta palabra. Bendito sea Dios. Entonces, vemos que Dios hace la exhortación y la amonestación para que las personas, mayormente el pueblo cristiano, no sea como el animal, como el buey, como el asno, como el caballo, como el burro, sino que seamos más entendidos que esos animales que son irracionables. Entonces, vamos a ver en Jeremías capítulo 4, vamos a ver otra consecuencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Jeremías 4, versículo 22, dice lo siguiente: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Entonces dice que son necios porque no lo conocieron, son hijos ignorantes. Entonces, vemos entonces que una persona que no conoce esta palabra, no conoce a Dios, no conoce el carácter de Dios, no conoce lo exigente que es Dios, no conoce cómo Dios quiere que nosotros vivamos mientras que estemos acá en la tierra, ya sea el hombre, la mujer, el anciano, la anciana, el niño, la niña, la mujer embarazada, etc. Nosotros la única forma que podamos conocer de qué forma Dios quiere que mi vida sea conducida mientras que estoy acá en la tierra es por medio de la lectura a esta palabra. Para nosotros conocer que realmente tengo la certeza de que soy salvo, yo tengo que conocer esta palabra, porque esta palabra dice en 2 Corintios 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces nosotros mismos nos vamos a examinar con esta palabra y el resultado que nos dé en esa examinación nuestra vida por medio de esta palabra es que nosotros vamos a conocer si tengo la certeza, la seguridad de que si Jesucristo se manifestara en este momento, yo sería arrebatado al reino de los cielos con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero eso hay que conocer la palabra, hay que leer. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos que muchas personas prefieren comprar el diario, el periódico, prefieren comprar cualquier revista, ¿verdad? Para ver las vanidades de este mundo. En algunos casos las hermanas, en el término general, las mujeres prefieren comprar un catálogo para ver la moda, para ver qué se van a comprar, qué van a hacer pedido, pero vemos también en la juventud que se meten al WhatsApp, se meten al Facebook, al Instagram, a todas las plataformas, a todas las redes sociales, pero son muy pocas las personas que tengan el interés y hagan el esfuerzo en lecturar esta palabra así como manipulan el celular. Vamos a continuar. Vamos a ver en Mateo 22, versículo 29. Entonces, hay mucha equivocación en el pueblo cristiano. Por eso vemos tanta apostasía. Por eso vemos tanto engaño satánico. Porque las personas son engañadas por los apóstatas, por los falsos predicadores, por los falsos pastores, por las personas no conocer la palabra. La Biblia dice, bienaventurado el que lee y el que oye. Entonces, si yo no sé leer, yo puedo ir a la iglesia con algún familiar mío que sepa leer y decirle yo a ese familiar que vaya buscando lo que están predicando en la Biblia que yo llevo para ver si es verdad lo que me están hablando. Porque nosotros debemos de asegurarnos que lo que nos están enseñando, lo que nos están predicando, está dentro de las Sagradas Escrituras. 22, versículo 29.
dice lo siguiente: entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, muchas personas se equivocan porque ignoran, porque no conocen la palabra de Dios. Y ahí tomamos como ejemplo a esas personas que dicen: no, si Dios es bueno, Dios no va a mandar a las personas al infierno. Dios no va a mandar a un niño, a una anciana al infierno. Entonces nosotros podemos tomar rápidamente como ejemplo Sodoma, Gomorra, podemos tomar el tiempo antediluviano, o sea, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Noé, todos esos acontecimientos en los cuales Dios mismo fue el que mató a todas esas personas, donde habían ancianos, ancianas, hombres, mujeres embarazadas, niños, niñas, etcétera, ¿verdad? ¿Y quién lo hizo? Dios. Pero hoy en día, nosotros, ahora no es el diluvio, ahora no es fuego y azufre que va a caer del cielo, ahora es fuego por toda la eternidad, ¿verdad? En el infierno. Bendito sea Dios, una condena de la cual las personas nos van a salir. Pero, ¿por qué esas personas ignoran ello? Porque no conocen la palabra. Por eso dice, erráis ignorando las Escrituras. Por eso es que muchas personas hoy en día están siendo engañadas, ¿verdad? Por el catolicismo, que les hacen creer a las personas que existe un purgatorio. ¿Por qué esas personas están siendo engañadas? Porque no conocen esta palabra. ¿Por qué son engañados con la idolatría? Porque no conocen esta palabra. ¿Por qué le roban el dinero en esas falsas iglesias? Porque no conocen esta palabra. ¿Por qué viven su vida como mejor le parece y le hacen creer que está bien? Porque no conocen esta palabra. Porque una persona que conozca esta palabra, dice San Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Libre del engaño, libre del infierno, libre de la apostasía, libre de perder el tiempo calentando una silla cuando sé que de esa forma la persona se va para el infierno. Entonces, lo fundamental, o una de las cosas fundamentales en el cristiano, es conocer la Escritura, conocer la palabra. Fuera de lo que está aquí, yo no debo de ponerlo por obra en mi vida, sino solo y única y exclusivamente lo que contiene este santo libro. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 10. Ahí vamos a ver entonces ahora de la forma en que el Señor nos dice. Apocalipsis capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Entonces, ¿cuál es la exigencia que nos hace la palabra? ¿De qué formación nos está diciendo ahí? Dice: toma y cómelo. No es que si queremos, no es que puede ser, no es que tal vez, no es que de vez en cuando. Nos está dando una orden de comernos este libro, ¿verdad? Y comerse este libro es estudiarlo, leerlo, meditar en él, quedarse ahí así pensando, meditando en lo que contiene la palabra. Eso es comerse la palabra de Dios. Ese es comerse el pan vivo que descendió del cielo. El que comiere esta carne, este pan, no morirá eternamente, vivirá para siempre. O sea, hay muchas bendiciones y consecuencias que traen después como resultado en si leemos o no leemos esta palabra. Vamos a ver, bendito sea el nombre de Jesús, en San Juan 5:39. Ahí dice algo muy también especial. Hay infinidad de versículos en los cuales nosotros podemos sustentar, bendito sea Dios, nuestro estudio sobre la orden, consecuencias y bendiciones en la lectura del cristiano. 5:39 de San Juan: escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde está la vida eterna? En la palabra. Pero dice escudriñar las escrituras. Escudriñar es estudiar, investigar, indagar, profundizar, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que vosotros tenéis la vida eterna. Entonces, ¿cómo vamos a conocer sobre la vida eterna? ¿Cómo vamos a saber e informarnos para tener la vida eterna? Por medio de la escritura, por medio si nosotros escudriñamos, estudiamos, investigamos, profundizamos en la palabra de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos hable, así como Dios le hablaba a los profetas, ahora los profetas no recibían revelaciones todos los días. Los profetas esperaban que Dios se manifestara a ellos y les declarara su consejo. Ahora nosotros simplemente abrimos este santo libro, y cuando leemos, ahí Dios nos está hablando a nosotros para instruirnos, para enseñarnos, para amonestarnos, para edificarnos, etc. Bendito sea el nombre de Jesús. En 1 Timoteo capítulo 4 da ahora el consejo, la sugerencia, la orden para que nos ocupemos en la lectura. 1 Timoteo 4:13 dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces acá Pablo le dice a Timoteo que se ocupe en la lectura mientras que él hacía acto de presencia. Entonces nosotros hoy mismo igual, mientras que Cristo viene a arrebatarnos, nosotros debemos de ocuparnos en la lectura, de persistir en ello, para que, ¿qué dice? Para que, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pues leyendo bastante, nos vamos a informar, nos vamos a edificar, vamos a aprender bastante nosotros mismos y los que nos oigan, cuando nosotros abramos nuestra boca para compartir de lo que dice la Escritura. Vamos a ver en Josué capítulo 1. Josué fue el sucesor de Moisés. Bendito sea el nombre de Jesús. Y él tuvo una orden muy especial. No fue una sugerencia, fue una orden muy especial de parte de Dios en cuanto a la lectura. Dice capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Solamente esfuérzate, sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo va a prosperar el camino y le va a salir todo bien al cristiano? Cuando medite en esta palabra, dice día y noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Va a traer como resultado, como consecuencia, una bendición muy grande, que es que en nuestros caminos seamos prosperados. Y se refiere en el sentido espiritual, de que espiritualmente vamos a seguir prosperando, creciendo, avanzando, progresando, porque este conocimiento es el que nos ayuda a cada día salir de la ignorancia, alejarnos más de la ignorancia y seguir acercándonos al conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver en Proverbios 4:21. O sea, la orden de parte de Dios es no dejar de leer, persistir en la oración, en la lectura. 4, versículo 21.
no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, el versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. A tu oído se están predicando, o si no, nuestros ojos los inclinamos si estamos leyendo. Por eso en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a ver en Oseas 6:6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, en el Antiguo Testamento los judíos hacían sacrificio de animales por diferentes motivos para diferentes cosas en el Antiguo Testamento, en el cual hoy nosotros por lecturar la palabra, leyendo la palabra, es algo mejor para el Señor que aún los sacrificios que ellos hacían. Por eso dice que mejor, ¿verdad? Y conocimiento de Dios más que holocausto. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre sea toda la gloria. Bendito sea Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 9. No hay que conformarse solamente con lo que sabemos, sino que cada día hay que tratar de aprender algo más. 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. En sus oraciones Pablo pedía que todos los hermanos en Cristo crecieran más en el conocimiento. Su deseo era que los hermanos aprendieran más de la palabra de Dios. Así como hoy, en cada corazón de un verdadero cristiano, uno de los anhelos que tiene el verdadero cristiano es que sus hermanos en Cristo, como también los inconversos, aprendan, conozcan más de lo que Dios ha dejado escrito, para que salgan de la ignorancia y conozcan la buena voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En Colosenses 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, vemos que en oración nosotros tenemos que pedirle a Dios por ese crecimiento, ¿verdad? Por ese crecimiento en los hermanos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Dice, del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que Dios los haga crecer a cada uno de ellos más en la inteligencia, en la sabiduría espiritualmente, no en las cosas de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. San Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan 6, 63. Dice lo siguiente la palabra de Dios, pueblo de Cristo. 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está muy claro el versículo. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida las palabras que él ha hablado. La carne para nada aprovecha. Bendito sea el nombre de Jesús. El espíritu dice
es el que da vida. Amén. Entonces, lo que nos mantiene, lo que nos da fortalecimiento en nuestra vida espiritual es las palabras que el Señor ha hablado. Vamos a ver en Hechos capítulo 6. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles no quisieron descuidar su lectura bíblica y su oración por hacer otra cosa, que era en la distribución diaria de la ciudad. Era algo muy importante, pero ellos para eso prefirieron organizar a unos diáconos, a unas personas que le iban a servir a ellos de apoyo, para así ellos no descuidar la lectura de la palabra. Así nosotros muchas veces en el hogar o en muchas áreas de nuestra vida, como también los pastores en sus responsabilidades, el deber es que deleguen funciones, deleguen cosas que se tienen que hacer para ellos ocuparse más seguidamente, más profundamente en lo que es en la lectura de la palabra, porque son personas que cumplen un papel muy importante en cada culto, y para enseñar algo primero tienen que conocerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 11. 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Entonces no es una ofensa. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra para saber si donde yo me estoy congregando me están enseñando lo que dice la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Un capítulo más adelante, capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en la escritura. Vemos ahí que ahora el Señor dejó establecido ese elogio, esa buena cualidad o buena actitud que tenía este hombre llamado Apolos, que el Señor ahí resalta que era poderoso en las escrituras. Entonces, este personaje, para llegar a ser poderoso en las escrituras, seguramente no creo que haya llegado a ser poderoso en las escrituras por otra forma que no haya sido, que es que haya leído bastante la escritura. Entonces, si nosotros queremos ser poderosos en la escritura, no dejarnos engañar y tener el conocimiento suficiente para compartirle a las personas que debemos de evangelizarle en la calle, tengo que leer bastante esta palabra. Y bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver un último versículo. En San Juan 7. San Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, el que realmente quiere entrar al cielo, el que realmente quiere conocer, Dios va a hacer que conozca. Pero si la persona lee, porque dice, bendito sea el nombre de Jesús, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Ahora, ¿cómo una persona puede identificar
si esa doctrina es o no es de Dios si no conoce la palabra. Por eso vemos muchas iglesias donde hay montones de personas totalmente engañadas por creerle al predicador sin preocuparse en revisar la palabra para saber si es así o no lo que le están explicando, lo que le están enseñando, lo que le están dando para su vida. Bueno, amados hermanos, ha sido un gusto para mí compartir estos pocos versículos que pienso que son lo suficientes para que veamos en un libro, en otro libro y en diferentes versículos cómo el Señor nos llama, nos exhorta, nos anima, nos alienta a que nos ocupemos mucho más en la lectura de su palabra y más en estos tiempos peligrosos en los cuales nos encontramos hoy en día, donde el pueblo de Dios necesita conocer muy bien la Escritura para no dejarse engañar, ya que una de las tantas señales que Jesucristo predicó para el último tiempo era que muchos iban a venir y a decir yo soy el Cristo, Él aquí, Él allá, y iban a venir muchas herejías, mucha apostasía. Todo ello salimos a la luz cuando somos personas muy dedicadas a la lectura de la palabra. Bien, amados hermanos, el Señor esté bendiciendo rica y abundantemente tu familia, tu hogar. Bendito sea Dios, tus parientes, tus hijos, tu descendencia. El Señor esté bendiciendo grandemente en el lugar donde te estás congregando. El pastor, el encargado, el líder, el cual se encuentra cada día impartiendo el conocimiento de la palabra. El Señor, en su misericordia, abra la ventana de los cielos y derrame bendiciones a tu vida hasta que sobreabunde, y escribe esta palabra con cincel de hierro y punta de diamante en tu corazón, en tu espíritu. Dios te bendiga. Vamos a orar entonces para darle gracias a Dios por este pequeño y breve momento que nos concedió para ver unos maravillosos versículos donde se sustenta el deber de leer, la lectura en el cristiano. Vamos a orar. Bendito sea el nombre de Jesús. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por habernos permitido contemplar en tu palabra, Señor, los distintos y muchos versículos donde logramos comprender que tu voluntad es que tu pueblo lea sin cesar. Te damos gracias, Señor. Permite que esta palabra llegue a cada corazón, bendito Rey, y pueda ser guardada para tu gloria. En el nombre de Jesús, ayuda a tu pueblo para que cada día se dedique más a la lectura de tu palabra. En el nombre de Jesús, la gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, amado hermano.